Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Raquel Ardila, que nos acompaña desde Colombia a esta hora. Le damos las gracias, Raquel, por estar en un consultorio con vos más este día, en el que vamos a hablar sobre la discriminación y rechazo hacia grupos vulnerables. Raquel, comencemos hablando sobre a qué nos referimos con grupos vulnerables. Eso en primer lugar, para que nuestra audiencia, a quien saludamos a esta hora, pueda comprender a qué nos estamos refiriendo con grupos vulnerables. Bienvenida a este consultorio con vos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por acá acompañándolos. Vamos a mirar el término grupos vulnerables porque ahí es un grupo de personas, no vamos a, que están, digamos, siendo discriminadas por su raza o por su religión o por su sexo. Entonces no vamos a especificar porque podríamos pensar que los migrantes es un grupo vulnerable, los indígenas también, pero vamos a ampliar el término de grupos vulnerables a cualquier grupo de personas que son discriminadas porque en algún momento su ideología, su manera de elaborar muchas situaciones en el ámbito puede ser político, religioso, son discriminadas por tener un pensamiento diferente al resto de las, digamos, al resto o a una pequeña persona, ¿cierto? O a una persona, ¿cierto? Entonces, las personas son discriminadas o por el sexo, por la religión, por la política, por el nivel educativo, por el estatus en su momento laboral que tengan, entonces sufren alguna discriminación en alguno de los ámbitos. Hay unas poblaciones específicas, si lo miramos, son los grupos indígenas, los grupos, las personas migrantes, digamos, aparte están sufriendo una vulneración de sus derechos y más es lo que hemos observado como en esta pandemia. Entonces, donde sus derechos son vulnerados solamente por ser migrantes, solamente digamos por esa condición, ¿cierto? O por ser indígena o población indígena. Entonces, es un término muy amplio, pero básicamente la discriminación obedece a que hay un comportamiento negativo sin realmente tener una justificación para esa discriminación. Esa discriminación se puede vivir, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿cierto? Porque puede ser una persona que no sigue o no siempre comparte, digamos, las directrices que da su jefe. Entonces puede ser discriminado en el trabajo. Entonces, por eso yo prefiero ampliar como el término, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, Raquel, cuando tú ya hablas de poblaciones específicas como grupos vulnerables o vulnerados, en estos casos, cuando ya te has referido específicamente a esos grupos de personas, ¿cómo se tratan estos casos? ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros podemos comenzar a trabajar como sociedad para evitar esta discriminación y este rechazo, Raquel? Bueno, mira, de hecho, estas personas que sean discriminadas ya quedan automáticamente en una posición de desventaja. Esta posición de desventaja trae muchísimas afectaciones porque en su búsqueda laboral ya vienen, digamos, con esa desventaja. Voy a poner un ejemplo, ser migrante. Entonces, para una búsqueda laboral de un migrante se le hace más complejo, ¿cierto? Para poderse ubicar en un entorno, en otro país, ya se hace también más difícil. Eso va trayendo consigo que la autoestima de estas personas se va afectando. Van sintiéndose que no son merecedoras
de sus propios derechos, ¿cierto? Entonces, se afecta la autoestima, se afecta el deseo de lograr metas porque sienten que no van a poder lograr realmente lo que ellos quieren, porque sus habilidades y sus capacidades no las pueden desempeñar ni poner al servicio de una comunidad. Igualmente, en su núcleo familiar también empiezan a sentir que su grupo familiar empieza a ser apartado del entorno donde están. Entonces, los niños también empiezan a ser afectados por esta condición, ¿cierto? Entonces se afecta la autoestima. Si logran, digamos, como entrar a un grupo de trabajo, el sentido de pertenencia básicamente se ve afectado porque ellos no se sienten que tienen realmente un lugar en el mundo. Esta discriminación que se hace por cualquiera que sea el motivo, trae que las personas sientan que no tienen un lugar en el mundo, que sus conocimientos, sus habilidades no tienen ningún valor, que no son merecedoras de poder desarrollar sus habilidades y cumplir pues como sus sueños y sus proyectos a nivel personal o a nivel familiar. Y en estos casos, Raquel, ¿cómo se vuelve aún más difícil poder sacar a una persona de esta situación? Porque si tú, por ejemplo, tratas a una persona que de repente no está dentro de un grupo vulnerable y es difícil sacarla, imagínate lo que podrá significar auxiliar a una persona en estos grupos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera un psicólogo trata esto? Mira, el trabajo con la parte de la discriminación en cualquier nivel que se dé, no es solamente, digamos, un trabajo, digamos, a nivel de manifestaciones sociales que se puedan hacer, que es un medio, ¿cierto? También es un medio para demostrar esa discriminación. Pero también hay un elemento que parte, digamos, de la parte educativa. O sea, cada familia tiene que mirar bajo qué parámetros estoy educando los hijos para que ellos no vayan a hacer, digamos, acciones discriminatorias frente, digamos, en el ámbito escolar a un compañerito que tenga una condición diferente a la de ellos. Entonces, no solamente en el abordaje de la psicología se hace desde digamos, desde el apoyo, digamos, social a través de manifestaciones o de actividades de grupo al respecto, sino que hay una parte que es fundamental, que es la parte de la educación. Esa educación en la familia, la que brindan los padres a los niños o a los adolescentes, es fundamental porque si los padres discriminan, van a repetir esos patrones. Los padres tienen que revisar, o sea, cuál es mi posición frente a, voy a colocar un ejemplo, en un aula de clase pueden encontrarse niños de diferentes países, de diferentes razas, ¿cierto? Es la posición que tiene el adulto frente a eso, a esa condición, digamos, de raza diferente, la que le va a transmitir a los niños. Entonces también hay, más que una posición social, es una posición individual. O sea, ¿cuál es mi posición frente a cualquier persona que esté cerca de mí? O sea, pienso que si yo la hago más pequeña, la discrimino, yo voy a ser más grande, porque básicamente eso es digamos, entre comillas, el juego de la discriminación. O sea, para yo hacerme grande, tengo que empequeñecer al otro, ¿cierto? Entonces, y eso no está afuera, eso está dentro de cada persona. Entonces, por eso esa parte de educación que los padres dan a los niños es tan importante. Puede que el padre no le refiera al niño un comentario directo, pero los niños sí escuchan lo que los padres dicen, ¿cierto? Entonces, en un contexto escolar.
lo estoy ubicando en un contexto escolar, porque sé que más adelante ese chico va a salir de ahí y eso es lo que él va a llevar cuando él esté afuera, compartiendo con otras personas, ¿cierto? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, educativo, también podemos observar que a veces, respetando como los factores que puedan ser positivos, los chicos están enfrentados a los videojuegos, por ejemplo. Estos videojuegos, si los observamos con detenimiento, tienen unas instrucciones muy particulares. Tienen que eliminar ciertos personajes del juego y esos personajes tienen unas características, ¿cierto? Entonces, estos chicos durante toda su etapa pequeños donde están jugando este tipo de juegos, pensemos qué efecto está haciendo a nivel de los conceptos en ese niño. ¿Qué tengo que hacer cuando esté grande? O sea, esos son los patrones. Tengo que eliminar de alguna manera a las personas que son diferentes a mí. Porque esos son mensajes que que encontramos en estos juegos, que desafortunadamente a veces el acceso los padres no colocan a los niños en juegos educativos, sino en otro tipo de juegos, ¿cierto? Que tienen una marcada condición de violencia. Y eso va quedando instaurado en la mente de este niño. Entonces, de cierta manera, ya él empieza a discriminar, a hacer discriminación frente al mundo cuando ya está en el mundo real. O sea, yo tengo que eliminar, entre comillas, las personas que no piensan igual a mí o que no son como yo. Entonces, Ahora, hay Raquel, sí. cuando por ejemplo, hablamos de casos específicos, tú ahora estás hablando, por ejemplo, de un niño que pueda Sí. sentirse marginado, que pueda sentirse discriminado, pero en el nivel macro, o sea, como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar intensamente por cortar de raíz este problema? Porque estamos hablando de un problema social gravísimo, en el que, por ejemplo, se encasilla o se coloca en una situación de total marginación a un grupo específico. Cómo comenzar a romper esas barreras sociales que nos lleven a trascender, a ser una sociedad distinta, una sociedad mucho más inclusiva, que acepte, que no margine a determinados grupos. Sé que es un trabajo sumamente grande, pero ¿por dónde se comienza, Raquel? Bueno, ya, o sea, yo lo pongo como desde el espacio de los niños porque estos son los chicos que van a estar ahí en su momento, comunicándole a sus compañeros sus formas de pensar y por ende su manera de interactuar. Por eso pienso que esa parte es fundamental con los niños, con los jóvenes, que los padres den ejemplo y que hagamos todo lo posible por generar espacios educativos, espacios de concertación frente a la diferencia, porque básicamente la discriminación está marcado porque el ser humano no quiere parecerse a nadie, quiere ser siempre diferente. Y esa diferencia se traduce en violencia muchísimas veces. Lo estamos viendo ahora y lo hemos visto, digamos, en el transcurso de este año, ¿cierto? En diferentes episodios de violencia a nivel de la raza, ¿cierto? Entonces, como sociedad hay que manifestarnos, podemos recurrir a todo lo que son los movimientos sociales que muestran realmente que no hay, vamos a ser iguales en ese sentido, pero podemos salir a hacer marchas, podemos hacer ese tipo de acompañamientos. Las personas que son vulneradas porque están siendo discriminadas por cualquiera de esas condiciones, tenemos que brindarles espacios de acompañamiento psicológico, a nivel de trabajo social. También se pueden hacer
muchísimas actividades con la comunidad. Igualmente, la formación, tanto desde las escuelas primarias como desde las escuelas secundarias, tiene que ir enfocada a la igualdad, a que para yo sobresalir no necesito pasar por encima de la otra persona ni minimizarla, ¿cierto? Entonces, porque eso un docente lo puede ver en el salón, lo puede ver porque a veces los jóvenes piensan que el trabajo de otro compañero, por X o por Y condición que él tenga, puede ser porque sea de una raza diferente, no es válido, ¿cierto? Entonces, el papel de la educación en este aspecto es fundamental, pero más que del docente que está enseñando, también ese docente se tiene que revisar, porque desafortunadamente nos hemos encontrado con adultos que están educando, pero que tienen una marcada discriminación frente a alumnos porque son de una raza diferente, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tú mencionas que en el escenario que vivimos, en donde se ha recrudecido también el estrés, la tensión misma, no podemos divorciarnos, separarnos de la realidad que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una emergencia sanitaria a nivel mundial, estamos enfrentando una pandemia que ha traído pues tantos estragos en muchos sentidos. Esto ha cambiado la conducta, ha cambiado la actitud de las personas, es decir, no todo el mundo está actuando, no todos estamos actuando en este momento de la manera más normal posible. Hay situaciones en las que no incurríamos en el pasado y que ahora en medio de este escenario tensionante probablemente sí. Así como, por ejemplo, las estadísticas de violencia intrafamiliar han subido impresionantemente. De hecho, la OMS ha señalado esta como la otra pandemia que estamos viviendo. En el caso de la discriminación y del rechazo hacia estos grupos vulnerables, estamos viendo un escenario mucho más recrudecido, Raquel, estamos viendo prácticas mucho más radicales a las que debemos prestar atención que en épocas, entre comillas, normales. sí, yo pienso que porque hay un incremento de esta discriminación. Lo voy a poner, por ejemplo, dentro de los grupos migrantes de los países, digamos acá en Latinoamérica. Estas personas que están migrando están siendo realmente discriminadas y en muchos países maltratadas por la misma población, ¿cierto? Porque sienten que les está quitando un espacio que no les corresponde, ¿cierto? Y lo están viviendo, ¿cierto? Y no solamente es un señor, es una señora, es familias enteras, ¿cierto? Entonces, esta condición de confinamiento, de pandemia, ha incrementado, digo yo, tenemos ahorita una baja tolerancia a la frustración. Si cada persona lo vive en su entorno, a veces no tolero ciertas situaciones en el hogar, que en este pequeño núcleo, en el núcleo familiar, digamos cómo va a ser en el núcleo ya a nivel de interacción social. La tolerancia cada vez ha ido bajando. Entonces el ser humano ahorita tolera mucho menos las diferencias que tiene con el otro, porque intenta es mantener la igualdad. Entonces, en este confinamiento y con todas las migraciones que se han dado, obviamente porque los países han tenido que cerrar fronteras, hacer infinidad de cosas, la discriminación ha sido mayor y por ende la violencia ha sido mayor. Y estas personas sienten que no tienen realmente un lugar en el mundo. Me refiero como a los migrantes. Qué interesante lo que mencionas. Baja tolerancia a la frustración. Es decir, estamos en un escenario en donde estamos como dice ese título de ese libro, como caminando sobre cáscaras de huevos. O sea, es un escenario muy, muy complejo el que vivimos.
en donde hay que tener un poco de paciencia para con nosotros mismos, un poco de paciencia para nuestro entorno, porque la situación es altamente vulnerable en este momento. Interesante, Raquel, háblanos sobre eso y sobre la manera en la que nosotros podemos contribuir, aún en medio de toda esta situación, a traer paz, a traer una sensación de armonía, seguridad en cualquier escenario en el que nosotros nos movamos o interactuemos. Sí, mira, digamos las estrategias en este momento de confinamiento, tenemos que recurrir a herramientas que nos generen tranquilidad y paz, porque las emociones, digámoslo así, están en todo su apogeo, está la susceptibilidad a flor de piel. Entonces, hay algo que siempre se dice, hay que pensar antes de actuar. Aquí en esta situación de pandemia a veces no ha ocurrido de esa manera, ¿cierto? Entonces las personas se tornan, digamos, agresivas por el solo hecho de que una persona no lleve un tapabocas, por ejemplo. Entonces hay que generar, digamos, como espacios, o sea, yo tengo que prepararme si lo voy a hacer, sé que voy a salir a la calle y me voy a encontrar con personas, digamos, de otras nacionalidades, de otras razas, me voy a encontrar personas, por ejemplo, sin tapabocas, o sea, yo me tengo que preparar mentalmente para salir a la calle, ¿cierto? Y cuando estoy afuera, y saber que esas personas que no conozco realmente la historia de esa persona que me encuentro, que es de otra nacionalidad, y la gente se pregunta, ¿qué está haciendo acá y por qué no se va para su país? ¿Cierto? Esa es la respuesta inmediata. Si yo me preparo, digo, no conozco la historia de por qué esa persona está acá en este momento. Entonces, como no conozco la historia, no puedo hacer ningún juicio al respecto. Lo mismo que si veo una persona con tapabocas, ¿cierto? Tengo que pensar, seguramente esa persona le ha costado en su vida asumir las normas y las reglas o las directrices que nos da, ¿cierto? Entonces, no emito tampoco un juicio frente a esa persona. ¿Qué hago? Me retiro, tomo mi distancia, ¿cierto? Si es, digamos, una persona que no tiene un tapabocas, por ejemplo. Si es otra persona, como no la conozco, pues sé que en su momento tendrá una historia, no sabemos cómo llegó acá a este país, entonces respeto esa decisión. Esa palabra es fundamental, el respeto por el otro, porque como yo no conozco la historia del que está ahí afuera, no puedo emitir ningún juicio. Entonces, si yo antes de salir me preparo mentalmente porque sé que eso es lo que me voy a encontrar afuera, pues mi conducta, digamos, de agresividad se baja. Con lo que me encuentre afuera, sé que no voy a reaccionar de una manera violenta, mi tolerancia a la frustración va a estar en el nivel que debe estar, no me voy a molestar porque la otra persona no lleva tapabocas, sencillamente hice un ejercicio de cambiarme para otro lado o retirarme. Es exactamente igual con las otras personas. O sea, pensar que esa persona tiene una historia que yo no conozco, entonces yo no puedo emitir ningún juicio al respecto. Recomendaciones, Raquel, para ir cerrando esta entrevista tan interesante de este día. Recomendaciones, cómo podemos enfrentar esta situación, qué tú le recomiendas, especialmente a estas personas que se sienten parte de estos grupos vulnerables o vulnerados, cómo salir de ese ciclo. Eso es muy duro, es muy difícil, porque ya de por sí estas personas están cargando con una doble o triple peso que la sociedad les ha impuesto, estigmatizándolo por cualquier característica, ¿no? Que lo coloca dentro de estos grupos. ¿Qué tú le dirías para que esas personas reaccionen de la mejor forma
aún en este momento de mucha dificultad que estamos viviendo. Adelante, Raquel. Bueno, muchas gracias. Sí, en cada localidad, en cada país, hay una serie de grupos que están apoyando, digamos, a los migrantes. Es recurrir a esos apoyos que tiene. Siempre en cada municipio o en cada ciudad, dentro de los estamentos, hay unas entidades que agrupan a las personas, por ejemplo, a los migrantes o a las comunidades indígenas, si es el caso. Ellos pueden recurrir a estos lugares y allá van a encontrar una serie de apoyos desde la parte de trabajo social, desde la parte de psicología, que los van a apoyar, porque es que ellos están viviendo un desarraigo. Ellos, como dices, Milagros, tienen infinidad de situaciones encima en este momento, porque muchos también se han quedado sin empleo y no tienen sus documentos al día, entonces no pueden conseguir empleo. Entonces, hay lugares que están o que han venido apoyando y han agrupado, digamos, a estos grupos de migrantes y les ofrecen, digamos, unas condiciones de estadía lo más adecuados para ellos, ¿cierto? No los han dejado solos. Por ejemplo, acá en mi país, en el departamento, en la zona norte, en la costa de Antioquia, hay una cantidad de migrantes, pero realmente digamos, acá lo que es la gobernación y propiamente las alcaldías de esas localidades han brindado apoyo a esos migrantes. Vienen de muchas islas del Caribe y entonces sí hay donde ellos puedan recurrir y puedan tener su apoyo porque son familias, ¿cierto? Hay niños, hay jóvenes, entonces tratando de brindarles las mejores condiciones mientras están ahí, digamos como en esa tierra de nadie, porque realmente así se sienten ellos y por ende su autoestima y sus deseos de vivir, de cumplir con esos sueños y con esos proyectos, se ven afectados. Entonces, en estos lugares a ellos se les brindan como todos esos elementos que les pueden ayudar en este momento y que cuando las situaciones se resuelvan pueden seguir como su camino, ¿cierto? Y por lo menos saben que han encontrado en medio de sus dificultades un lugar donde se sienten bien recibidos y no se sienten rechazados. Ese es un aspecto que es importante tener en cuenta para ayudar a los migrantes. O sea, lo primero es el respeto, ¿cierto? Y saber que ellos tienen una historia, toda esta población vulnerable tienen una historia que cada uno de nosotros no conocemos. Entonces, parte del respeto por la vida del otro, porque no conozco la historia, no sé qué le pasó. Entonces, es importante el respeto y el apoyo a las personas. Así es, Raquel, te agradecemos por haber estado con nosotras en esta plataforma de Todas con Voz esta tarde. Ha sido muy enriquecedor, como siempre, todos los comentarios y todos los conocimientos que tú nos traes. Muchísimas gracias y para que te despidas de nuestra audiencia y por supuesto les invitamos a que continúen con esta programación que va a tener Todas con Voz esta semana, este foro internacional del jueves. Va a estar interesantísimo, precisamente vamos a hablar de la mujer indígena, de las comunidades originarias, un foro interesantísimo este jueves a las 7 de la noche, hora de Panamá, hora de México y por supuesto hora de Colombia también, tu hora, Raquel. Así es, bueno, muchísimas gracias. Espero que ya el próximo martes nos encontremos nuevamente. Y atenta como a resolver como las dudas y las inquietudes que las personas que nos escuchan cada martes tengan. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para nuestra audiencia, Raquel. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Mil gracias. Con gusto.